Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos unas bolitas energéticas con leche de coco para una merienda fácil y rápida sin horno. Necesitamos 125 gramos de coco rallado o coco seco, 200 mililitros de leche de coco en lata. Usamos esta leche porque tiene más grasa. Luego 25 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable y por último unas gotitas de esencia de vainilla. Solamente 4 ingredientes. Como primer paso vamos a usar 100 gramos del coco rallado o coco seco para preparar la receta. Entonces vamos a colocarlo en nuestro procesador, mixer, lo que tengan en sus hogares. Esta receta nos lleva muy pocos minutos para prepararla. Es una forma de comer algo delicioso por la tarde y también para preparar a modo de snacks, por ejemplo. Luego vamos a continuar con los 200 mililitros de leche de coco en lata. Vean que la textura es una textura más espesa porque la leche de coco en lata tiene más grasa y es lo que necesitamos nosotros para lograr una buena masa. Seguimos incorporando luego de mezclar el azúcar impalpable o azúcar glass y por último la cantidad necesaria de gotitas de esencia de vainilla. Vamos a mezclar nuevamente con una cuchara. Si hace falta lo procesamos otra vez el tiempo que sea necesario. Necesitamos que esta masa esté bien unida para que cuando preparemos nuestras bolitas energéticas tengan esa facilidad y esa forma. Vamos a colocar una cuchara de la mezcla en nuestras manos, vamos a formar bolas y así uno por uno, ¿sí? Hasta que preparemos la cantidad que deseamos. Estas bolitas energéticas también se las conoce como Energy Balls, Row Balls. Son súper fáciles de preparar, rápido y no necesitamos ningún tipo de cocción ni horno. Les recomendamos usar guantes para preparar la receta simplemente por una cuestión de higiene y también para evitar que esa mezcla se nos quede en las manos. Muchas gracias como siempre Micael por preparar esta receta. Ahora usamos los otros 25 gramos que nos habían quedado, ¿sí? Del coco rallado o coco seco. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, podemos, por ejemplo, hacer una galletita, ¿sí? Con forma de galletita si queremos. Y la pasamos por el coco rallado. Muy bien. O, si no, seguimos con nuestras bolitas energéticas y también las vamos pasando una a una por nuestro coco rallado. Estas bolitas energéticas se mantienen súper bien en la heladera o nevera, nos van a durar unos 4 o 5 días, de hecho las podemos guardar en un tupper, por ejemplo, y tenerlas para esos momentos en los cuales queremos comer algo rico, dulce y liviano. Esta es la primera idea entonces de nuestras bolitas energéticas con leche de coco. Ahora les vamos a proponer 2 ideas más, usando la misma masa, pero con opción de relleno. La primera idea es colocar entonces la masa que va a formar la bolita en la palma de la mano y por encima colocar además también una avellana. Usamos este fruto seco, pero si quieren también pueden usar, por ejemplo, una nuez, un pistacho. Y vamos a hacer la forma de la bolita, ¿sí? Como anteriormente les indicamos. Esto es súper fácil.
Y cuando comamos nuestras bolitas energéticas vamos a tener un crocante adicional escondido en el corazón de esta Energy Ball. La otra opción es rellenarlas con Nutella. Entonces hacemos el mismo procedimiento, apenas una cucharadita de Nutella, que también puede ser dulce de leche o caramelo, y también hacemos el mismo proceso de formar la bolita, pasarla por el coco rallado y las tenemos listas ya para degustar. Vean que la consistencia queda muy firme. Si quieren comerlas un poquito más fresquitas, las podrían colocar en la heladera o nevera, pero no hace falta. Ahora vamos a cortar para que vean cómo quedan por dentro. Vean el relleno que queda delicioso, ¿sí? Como un bombón. Y también en el caso de la avellana, verán este corazón de fruto seco que tiene esta riquísima bolita energética. Espero que les haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima y suscríbanse al canal. Gracias.